Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Hola amigos, hola amigas, estamos nuevamente en un nuevo estudio de Esperanzados, nuestro estudio número 5, ya estamos por el 5º estudio, la verdad que muy felices de poder estar compartiendo la palabra de Dios con vos, desde donde estás, a través de la radio, en las redes sociales, en YouTube, ya te vamos a pasar un poco los medios de comunicación que tenemos, pero por lo pronto, quienes están en el video, quienes están viendo las imágenes ahora también, tengo a mi lado y lo presento, que está el pastor y licenciado Jorge Vidotto. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo están todos? Un gusto para mí poder acompañarlos en esta tarde. Gracias, pastor. La verdad que bueno, como ustedes saben, quienes vienen en estas seguidillas de estudios, ya ha pasado el pastor Iván, ha pasado Roberto, ha pasado David también, y estamos realmente felices de poder compartir con ustedes esta serie de estudios. Estamos hablando nada más y nada menos que de esperanza. De hecho, se llama Esperanzados, conociendo la Biblia de a dos. Y qué lindo saber de que hoy tenemos una temática bastante especial también, ¿no? Antes de entrar a la temática en sí, querido pastor Jorge, quiero decirte y repetirte que tenemos un número en el cual te podés comunicar para solicitar esta serie de estudios bíblicos. Es el más 51 11 50 02 54 54. Te lo repito, anótalo, por favor. Más 54 11 50 02 54 54. Eso para que mandes un mensajito y podés recibir la cartilla gratuita de estudios bíblicos, ¿sí? Y además también nos podés seguir al mismo video en YouTube en el sitio de la Misión Argentina del Noroeste, ¿sí? En YouTube, Misión Argentina del Noroeste. Allí nos encontrás y podés ver este mismo video, Jorge, ¿sí? Va a haber gente que te va a ver también, así que... Qué bueno, qué bueno. Esperamos que sea que salgamos bien. Que salgamos bien, ¿no es cierto? Exacto. Querido Jorge, hoy nos toca una temática bastante especial, por cierto, y tiene que ver con la salvación. ¡Wow! Todo un tema. Tema maravilloso, ¿verdad? Y sí, brota, te puede haber brotado a vos en algún momento, me ha brotado a mí en algún momento, y me he preguntado, como muchos amigos o amigas, ¿hay salvación para mí? Sabes, Raúl, que estaba pensando mientras por ahí hacías la pregunta, que muchas personas se preguntan, ¿salvarme de qué? ¿Verdad? Claro. O sea, porque por allí cuando hablamos de salvación, hablamos de rescate, hablamos de salir de una situación que alguien me tiene que hacer algo por mí. Exactamente, ¿no? Entonces, sí. Muchas veces surge esa pregunta, ¿no? ¿Salvarme de qué? O algunos dicen, pero si yo no hago mal a nadie, si yo soy bueno, si yo hago todo bien, ¿verdad? ¿Salvarme de qué? Y sabes, estaba pensando que por allí, sin entrar todavía en lo que nos va a decir la Biblia, preguntas, ¿no es que cierto? tenemos allí, sí. Estaba pensando que la respuesta tal vez a esa pregunta, de una forma sencilla, sería salvarnos del mayor problema que tiene la humanidad. A ver. El mayor problema que no tiene solución humanamente y por eso pasa a ser el mayor problema. El problema que humanamente no tiene solución. Entonces, salvarme del pecado. Salvarme del pecado. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, Raúl, sí. Con relación a lo que dice la Biblia, por qué la Biblia es tan linda y hay tantos textos en la Biblia que hablan de la salvación, de que alguien nos quiere rescatar, alguien nos quiere salvar. ¿Y salvarme de qué? Y la respuesta sería así, sencilla, salvarme del pecado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, Raúl. Y Jorge, en esta temática que venís hablando, que venimos charlando un poco de la salvación, surge esta pregunta también. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Mira, Raúl, la verdad es que para hablar de salvación en este contexto de la vida cristiana,
tenemos que entender que el pecado es un problema, ¿no? Dijimos ahí en la introducción que el mayor problema que el ser humano enfrenta tiene que ver con el pecado. Claro. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es interesante porque la consecuencia final del pecado es la muerte. Claro, porque ahí es como que dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hicieron? Claro. Sí, pero y la muerte nos alcanzó a todos. Claro, dice ahí la Biblia, está ¿no es cierto? el problema. El problema está ahí, que Sí. nos alcanza a todos. Ni uno de nosotros puede librarse de ese grave problema, ¿verdad? Claro. Y tal vez la pregunta que nos estemos haciendo, nos hemos hecho nosotros y seguramente ahora los oyentes seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo puedo resolver yo ese Exacto, problema? Tal cual. ¿Cómo puedo resolver yo el problema de la muerte, el problema del pecado? Que me llegó. Que me llegó, claro, que me llegó. Y sabes, la Biblia en relación a esto es tan linda y tan clara, porque nos dice lo siguiente en Jeremías capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Mira qué interesante. Terrible. Es un problema que humanamente no tiene solución. Un problema que humanamente no tiene solución. ¿Puede resolver el hombre entonces, según lo que dice la Biblia? Hasta aquí lo difícil. Hasta acá no lo podemos resolver, ¿verdad? Bueno, quédate acá en el estudio de Esperanzados, porque después de esta breve pausa vamos a darte esperanza, ¿sí? A pesar de los problemas, siempre hay esperanza. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Perdóname, Señor, de nuevo te fallé. No fue mi intención volver a caer. No quise lastimar a quienes me rodean, a quienes yo más quiero, los herí. Perdóname, Señor, perdóname otra vez. No quiero más vivir sin ti. Volvemos con Esperanzados. Bien, amigos, seguimos con Esperanzados y estamos con el pastor Jorge Vidotto en este estudio acerca de la salvación, nada más y nada menos que estas temáticas. Pastor, recién quedamos como en un problema, en una crisis. Totalmente. Bueno, ahora viene, ¿qué hizo Dios por esto? Mira, lo bueno de la Biblia es que nos pone en esas crisis, ¿no? Para ayudarnos a buscar en la misma Biblia la solución. Y como el pecado es un problema, nos encontramos ahora con las respuestas que nos da la misma Biblia en relación a cuál es la solución a ese problema, Bien. que es el pecado. Y mira, San Juan capítulo 3, versículo 16, quiero invitarte ahí a buscar en tu Biblia también, San Juan capítulo 3, versículo 16, es un texto maravilloso que nos da ahora la esperanza y nos da la respuesta a ese problema. Y dijimos que humanamente no lo podemos resolver, pero hay alguien que sí lo puede resolver. Y entonces, miren, el texto dice así, San Juan 3:16, de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren qué interesante. El problema del pecado, que es la muerte, la solución para ese problema está aquí. Y no está en nosotros, sino que está en ese regalo maravilloso que nosotros hemos recibido, que es Jesús, por su muerte, por su sacrificio, ¿verdad? El texto dice, porque de tal manera nos amó Dios, el Padre, que ha dado a su único Hijo Jesús. Y ese dar implicó una muerte, implicó un sacrificio, implicó una pérdida para el Padre, para resolver el problema del pecado. Impresionante. Y ese dar también tuvo que ver con una misión, ¿verdad? Porque Dios lo dio a su propio Hijo, pero ese Hijo vino con una misión, ¿sí? Sin dudas. Y eso es interesante preguntarnos cómo Él mismo describe su misión, ¿no? Miren, interesante porque Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos da la respuesta a esta pregunta. Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Raúl, la humanidad, nosotros, en esa búsqueda que ha hecho Jesús, ¿sí?, fue venir a buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Porque el Hijo del Hombre, en ese dar que decíamos, ¿verdad?, vino para buscar aquello que se había perdido, aquello que tendría que morir, ¿verdad? Porque leímos los textos anteriores, decíamos, el problema del pecado es que nos alcanzó a todos y todos debíamos morir. Pero sin embargo, aquí leemos en la Biblia, respondiendo a esta pregunta, cómo describe Jesús ahora esa misión que hizo, en ese dar, en ese sacrificio, ¿no? Vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido, a la humanidad, o sea, la humanidad que sufre. Ahí está. O sea que si yo soy hoy o estoy en una posición de sufrimiento, de angustia, de dolor, viste, Jorge, que a veces una persona se encuentra en una crisis espiritual que no sabe para dónde ir, no encuentra un rumbo en su vida, allí puede aparecer justamente, si le permito y lo invito a Jesús. ¿Puede ocurrir eso? Por supuesto, o sea, Raúl. Eso Raúl. también es para mí buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo, si me siento perdido, ¿esto es para mí también? Por supuesto, Raúl, fíjate vos que la mayor necesidad del ser humano no es de cosas materiales, que muchas veces por ahí pensamos, claro, ¿verdad? Sino es la de tener esperanza. La de tener esperanza es buscar ahora, pero buscar, Raúl, y aquí hay algo muy importante, es buscar en el lugar correcto. Buscar en el lugar correcto, ¿no? Claro. El mismo Jesús nos invitó, ¿verdad?, a buscar primeramente las cosas de arriba, del reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Y todas las demás cosas nos vendrán como añadidura. Entonces, en esa búsqueda del ser humano, necesitamos entender que tenemos que buscar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Jesús, ¿verdad? Ya lo vimos aquí. Él vino, ¿no? Él vino para resolver este problema del ser humano. Muchos se preguntan si Jesús cometió algún pecado, ¿viste? Que hay historias de todo tipo que le hicieron a Jesús. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Mira, yo quiero invitarte a buscar también ahí en tu Biblia, ¿sí?, para dar una respuesta más bien certera a esta pregunta. Y quiero invitarte a buscar en Hebreos capítulo 4, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Sí? Hebreos 4:15, porque nosotros ahora pensamos en Jesús es mi Salvador, Jesús es el que vino a pagar el precio que yo tenía que pagar. Uh-huh. Pero ahora, ¿será que Jesús cometió algún pecado? Claro. Porque yo me siento pecador y muchas veces me pregunto, para mí no hay solución. Yo, Raúl, he escuchado y he conversado con muchas personas que se preguntan, pastor, para mi pecado, para mi problema, ¿hay solución?
Y mira, yo lo que le digo es, mira, la solución, y les leo este texto también, de Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira qué lindo. Jesús pasó por momentos de tentación, momentos de pruebas, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Jesús no se dio a todo eso, no se dio a la tentación, no se dio a todo aquello que estaba a su alrededor, que imagino que como a nosotros nos toca vivir hoy también había cosas buenas que por ahí era tentado a hacerlas, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia dice, Él no cometió pecado. Por eso creo firmemente que Jesús es el único que puede resolver este problema, porque Él entiende del pecado, sabe lo que significa el pecado y sabe que a nosotros nos hace tanto daño. Y por eso es que la Biblia nos dice que Él es el único que no cometió pecado, pero que tiene la solución al problema del pecado. Perfecto. Vamos a nuestra última pausa. Quédate, nos quedan por lo menos algunas preguntitas más, Jorge, para cerrar este estudio bíblico. Te alabo, mi Señor, por darme tu perdón. Yo nada merecí y todo me das. Me cubre protector, tu manto de justicia, tu gracia infinita me alcanzó. Te alabo, mi Señor, te alabo una vez más, te doy mi pobre corazón. No quiero más vivir sin Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Muy bien, amigos, muy bien, amigas. Estamos en este último bloque de este estudio número 5. Estamos en compañía del pastor Jorge Vidotto, estudiando acerca de la salvación. Y te repito el número para que puedas solicitar esta cartilla que te llega totalmente gratuita. Es de estudios bíblicos, justamente. Es el más 54 11 50 02 54 54. A ver, me tomo un tiempito, tranquilo. Busca un lápiz, busca un papel, anótalo, te lo repito, más 54 11 50 02 54 54. Allí vos solicitás el estudio que estás realizando, de decirle que venís desesperanzados y te van a pasar seguramente una linda cartilla de estudio. Así lo acompañás no solo al pastor Jorge, sino todos los estudios que venimos viendo y los que todavía están por adelante y están bastante completitos y lindos. Son como puertas en realidad, ¿no? Puertas que te habilitan un poco a empezar a interiorizarte en estas temáticas bíblicas. Pero realmente son muy lindas abrirlas. Cada una de ellas tiene fabulosas temáticas, así que hoy nos toca esta. Hay algunas preguntas, Pastor Jorge. Venimos analizando las consecuencias del pecado. Ya hemos visto que Jesús no cometió pecado. Eso también le da autoridad, ¿sí?, para ayudarnos. Ahora, ¿cómo pagó Jesús la deuda de la muerte? Porque habíamos dicho, según la palabra de Dios, que el pecado trae muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo pagó Jesús esa parte? Mira, Raúl,
Si recordamos el texto que leímos hace un momentito de San Juan 3:16, ¿sí? Recordamos que el texto decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? Y en ese dar, dijimos también que implicó una muerte, implicó un sacrificio. Yo quiero invitarlos ahora a buscar en sus Biblias, en Isaías capítulo 53. Vamos a buscar en nuestra Biblia Isaías capítulo 53 y los versículos 3 al 7. Isaías capítulo 53, los versículos 3 al 7. Y ahí nos va a dar la respuesta de qué implicó ese dar. ¿Verdad? Ese dar y cómo pagó Jesús entonces ahora nuestro pecado, ¿no? Y entonces miren, Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y sufrió, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo texto, maravilloso texto que nos hace comprender ahora que ese problema, que es el pecado que nos lleva a la muerte, la única solución, Raúl, la única solución era la entrega de una vida. Y Jesús decidió entregar esa vida, entregar su vida en nuestro favor. Y mira, qué solución al problema del pecado. Qué solución maravillosa al problema del pecado. La muerte, sí, la muerte de Jesús. Implicó, ¿verdad? La solución al problema implicó un sacrificio, implicó una muerte. El acto puntual, ¿sí? Porque ahí surge también cuál fue el acto que aseguró nuestra salvación. Bueno, ese sería la como Biblia, el central. Claro, porque la Biblia sacrificio de Jesús, la muerte en la cruz. Nosotros tenemos que entender, porque la verdad que si creemos en un Jesús que solamente murió, ¿verdad? Pero que a partir de allí quedó en la tumba, ¿verdad? Claro. Podríamos pensarlo así, ¿no? Sí. Tal vez no hubiese terminado de resolver el problema del pecado. Entonces, hubo un acto maravilloso que la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, ¿sí? Nos aclara cuál fue el acto, cuál fue ese acto que aseguró nuestra salvación. Y entonces mira, 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, dice el texto 20, pero ahora Cristo ha resucitado. Mira que para que sea completa ahora ese acto de salvar, ¿sí? Implicó una muerte, pero también implicó la resurrección. Una resurrección. O sea que Jesús, además de la muerte, el acto de la resurrección asegura nuestra salvación. Aseguró ahora la resolución, claro, ¿verdad? de ese problema, porque dice, mira, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho.
Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hay otros estudios que irán a venir más adelante, donde vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección, ¿verdad? De los muertos. Pero aquí, simplemente como para poder entender que el problema del pecado, la solución al problema del pecado, implicó una muerte, pero también la resurrección de Jesús. Perfecto. Nos aseguró la victoria allí. Nos aseguró la victoria, claro que sí. Muy bien. Claro que sí. ¿Cuál es el resultado de entregar mi vida a Cristo, pastor? Mira, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Y qué lindo es que podamos pensar que cada vez que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, algo en nuestro interior va a cambiar, pero también en lo exterior también va a cambiar, ¿verdad? Podríamos hablar muchísimo de esto, pero somos transformados, somos hechos nueva criatura. Eso es lo que dice la Biblia. El hecho de que Cristo nos salve, Él hace ahora esa operación a corazón abierto, lo llamo yo, ¿no? Esa operación a corazón abierto donde hay, de repente, donde hay orgullo, donde hay pecado. Ahí yo siempre, en mi oración, siempre le digo, Señor, donde hay orgullo, sacá de ahí y poné un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón cariñoso. Estirpá todo eso que me está haciendo daño. Porque todo eso tiene que ver con el pecado, ¿no es cierto? Y entonces, cuando voy a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, encuentro este texto maravilloso. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya no somos los mismos, Raúl, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando aceptamos la salvación ofrecida por ese Jesús que dejó el cielo y vino aquí a esta tierra. Y como cordero, dice el texto que leímos, fue llevado al matadero, ¿sí?, para asegurar, ¿verdad?, la solución a este gran problema que es el pecado, que nos afecta tanto, ¿verdad? Y necesitamos de ese Salvador. Unas últimas palabras y luego una oración, pastor. Mira, si pudiéramos dar tal vez algunas sugerencias, algunas ideas para los que nos están escuchando o los que nos están viendo, en cuanto a ¿qué hago ahora que sé que Jesús entregó su vida por mí? Ahora que sé que mi problema tiene solución, ¿qué hago? Yo quiero invitarte a que puedas creer en ese Jesús, a que puedas aceptarlo en tu vida, porque la solución no la vamos a encontrar en otro lado. La vamos a encontrar en Jesús. Jesús es la solución al problema del pecado. Y cuando lo encuentro, cuando lo busco, ¿sí?, ahora tengo que aceptarlo en mi vida como mi único Salvador. Aceptarlo como la única solución a mis problemas o al problema del pecado, ¿verdad? Y por último, lo que dije anteriormente, ¿no?, abrirle nuestro corazón. Dejar que Él cambie todo aquello que haya que cambiar en mi vida para que de esa manera la salvación, ¿sí?, sea una realidad en tu vida. Para que la salvación pueda ser un hecho, pueda ser real en tu vida, que comiences a vivirla desde ahora. Vamos a orar entonces, pastor, claro, por favor. Podemos orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, porque en tu inmenso amor nos has enviado a Jesús para que Él pueda resolver este problema que es el pecado. Él dio su vida por nosotros. Y oramos, querido Padre, por si alguno de los que nos está escuchando o nos está viendo en este momento está atravesando momentos de incertidumbre, momentos de dolor, de tristeza en su vida, y que tal vez piense que para él no hay solución,
que para sus problemas ya no hay solución y no le está encontrando sentido a la vida. Queremos pedirte, buen Dios, que tú puedas actuar en su vida y mostrarles la salvación que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Solamente necesitamos abrir nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a creer y aceptar ese ofrecimiento y ese sacrificio hecho en nuestro favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Pastor Jorge Vidotto. Amigos, amigas, nos despedimos. Será hasta el próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.